¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues han sido horas verdaderamente complicadas para el mundo. Ayer por la tarde noche, tiempo de México, se da a conocer la noticia de que el gobierno de Donald Trump había lanzado ya ataques en contra de tres centrales nucleares en Irán. Irán, por supuesto, reaccionó, respondió primero llevando a cabo, según los reportes, acciones, ataques en contra de ciudades de Israel, pero también con una decisión que ha comenzado a generar ya muchísima, pero muchísima polémica y que sin duda alguna tiene una profundidad que vamos a explorar con nuestro invitado del día de hoy, a quien le doy de verdad le doy las gracias. Nos da muchísimo gusto recibirlo en este espacio y conocer su punto de vista, el periodista y analista Lautaro Rivara. Lautaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. El gusto realmente es todo mío. Oye, pues de entrada te preguntaría, crónica de un conflicto anunciado, una escalada que ya se veía venir en un momento dado, ¿cómo vamos entendiendo lo que estamos viendo en las últimas horas? Bueno, veníamos de más de una semana, exactamente 8 días de un altísimo voltaje a nivel internacional, después de que el día 13 de junio el Estado colonialista de Israel decidiera emprender un ataque punitivo, presuntamente contra básicamente la industria nuclear iraní, acusando a la República Islámica de Irán de estar supuestamente a punto de alcanzar la construcción de una bomba atómica, lo cual presuntamente constituye una especie de amenaza general para Medio Oriente y para todo el planeta. Es una excusa vieja para los que tienen memoria, recordarán aquellas viejas e infundadas denuncias sobre las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, que terminaron justificando básicamente la guerra de Irak. Así que básicamente el libreto en este caso es bastante parecido. De hecho, Israel y el propio Netanyahu llevan años, si no décadas, anunciando esa presunta inminencia y contradiciendo básicamente lo que la propia inteligencia norteamericana había señalado, básicamente en palabras de la directora nacional de inteligencia, de que el Estado iraní no tiene ni en su haber ni en sus planes inmediatos conseguir tal bomba atómica. Sin embargo, este ataque punitivo se produjo con, en el lado iraní, por lo menos 200 víctimas fatales y operando una especie de descabezamiento de la cúpula de la Guardia Islámica Revolucionaria, matando a algunos de los principales comandantes de la jerarquía militar y también a algunos miembros de las élites científicas. Un ataque que se presentó como quirúrgico, pero que más bien terminó arrasando, por ejemplo, barrios residenciales enteros, por ejemplo, donde estaban viviendo algunos de estos científicos. Obviamente, la respuesta de Irán no se hizo esperar y por eso tuvimos prácticamente 8 días de ataques cruzados con misiles balísticos, con drones, que por lo menos en el caso del contraataque de iraní, mostraron básicamente las vulnerabilidades del sistema defensivo israelí, el domo de hierro tan publicitado a nivel global, ocasionando sí también algunas víctimas fatales en los territorios israelíes o más bien en los territorios de la Palestina ocupada. Así que con básicamente este intercambio de ataques tan intensos y tan álgidos, se estaba esperando la reacción de los Estados Unidos. Donald Trump, el día anterior a este ataque, anunció de alguna forma tirando una cortina de humo para encubrir su ataque, que evidentemente ya estaba definido, que se iba a tomar 2 semanas para decidir si Estados Unidos se involucraba o no en este conflicto, pero bueno, finalmente el ataque se produjo con un gran potencial destructivo, aunque todavía hay bastantes dudas de cuál fue realmente el alcance del daño a estas infraestructuras estratégicas del Estado iraní. No, no te oigo, Jesús. La edad que de repente nos falla. Oye, entramos al tema de la narrativa incluso, ¿no? Que ha sido, hay una frase que tú la conoces mucho mejor que yo, que en la guerra el primer sacrificado es la verdad, o la primera sacrificada es la verdad,
y nos topamos con que Trump dice, lanzamos una cantidad impresionante de explosivos. Por otro lado, dice Irán, sí, pero ya nos habíamos movido de ahí, literalmente, aparte una de nuestras centrales nucleares es impenetrable, literalmente. Entonces, ¿cómo está jugando toda esta narrativa? Porque al final de esta conferencia Trump dice, ya es tiempo de la paz, es decir, lanza un ataque de esta naturaleza con las consecuencias lógicas que se pueden esperar y sin embargo empieza a hablar de paz. Sí, yo creo que lo que Trump estaba sufriendo es una enorme presión del lobby sionista, un lobby que como sabemos es absolutamente poderoso en los Estados Unidos, que maneja corporaciones de prensa, grandes sectores de la industria y que tienen incluso una bancada propia y muy, pero muy numerosa en el Congreso norteamericano. Este lobby estaba ejerciendo la máxima presión posible para arrastrar a Donald Trump a una especie de nueva guerra infinita. Entonces sí, una posibilidad, un análisis plausible en todo caso es que de alguna forma Trump haya decidido atacar o escalar, pero con la lógica de, en el fondo, intentar desescalar. Obviamente, y esto ya lo comunicaron los voceros oficiales de la República de Irán, ese ataque ya se preveía, ya se anticipaba, por lo que incluso el uranio enriquecido de algunas de estas plantas ya había sido movilizado a sitios, por supuesto, secretos y se supone también que el personal científico militar había sido evacuado, por lo menos hasta el momento no tenemos reportes de víctimas fatales. Incluso también sorprendía que anunciando Trump básicamente este ataque como un ataque absolutamente demoledor y exitosísimo, el propio Estados Unidos, la Casa Blanca, el Pentágono, no hubieran presentado ninguna prueba material y fotográfica, por ejemplo, mostrando los daños del ataque, que por lo menos hasta donde a mí me consta, tampoco lo ha hecho la República de Irán. Entonces, todavía nos movemos en ese margen de incertidumbre en torno de si fue un ataque que realmente buscaba incapacitar el programa nuclear iraní o si más bien buscaba de alguna forma, insisto, aliviar las tensiones del lobby sionista que venía buscando fuertemente para que esta escalada finalmente se produjese. Creo que lo vamos a saber seguramente en las próximas horas, pero sí vale la pena decir también que esta no era solamente la única presión que Trump enfrentaba, sino que sectores y representantes muy poderosos del Partido Republicano, de su propio proyecto, el MAGA, ya se habían manifestado en contra de esta iniciativa, considerando que tenía poco que ver con los intereses de la ciudadanía estadounidense y más bien mucho que ver con los intereses personales de Benjamín Netanyahu y del Estado de Israel. Por ejemplo, esto lo dijo un comunicador conocidísimo del espectro conservador como Tucker Carlson, entrevistando a Ted Cruz en una entrevista que fue absolutamente viral. Lo dijo la propia directora de inteligencia, que había de alguna forma desbaratado el presunto casus belli, anunciando que según la inteligencia gringa, básicamente no había tales armas de destrucción masiva ni la capacidad de obtenerlas en un corto plazo. Insisto, diferentes figuras del ecosistema político, diplomático, mediático que bajo el ala de Trump venían presionando para que esta escalada no se produjese. Así que seguramente en las próximas horas terminemos de conocer cuáles fueron los daños efectivos y reales, pero más allá de si fue un ataque que realmente buscaba la destrucción o una especie de ataque fake, eso no quita que las repercusiones internacionales van a ser impresionantes y ya estamos viendo las primeras consecuencias desde esta mismísima mañana. A eso iba también, querido Lautaro, porque por un lado, pues ahí está toda esta zona, ¿no? De Medio Oriente que comienza a movilizarse, el caso de Yemen, a favor de Irán. Por el otro lado, nos topamos también con esta especie de cambio, y más bien yo te lo preguntaría, ¿esta acción cambia un poco el tema de quién era el rival de los Estados Unidos en esta lucha arancelaria, o esta guerra arancelaria? En el caso de China, o a final de cuentas todo va junto con pegado en algún momento dado en esta disputa por mantener una hegemonía imperialista. Exacto, yo creo que lo que estamos viendo son básicamente un único conflicto global por la primacía mundial, por básicamente comandar lo que los geopolitólogos conocen como la transición hegemónica, es decir, por definir qué potencia va a, de alguna forma, orientar el ritmo de la acumulación capitalista y básicamente va a conducir el orden jurídico internacional. Y esta guerra, que se da en simultáneo, básicamente tiene diferentes escenarios, se dan diferentes frentes de batalla.
Sin embargo, yo creo que el peligro ahora es pasar de esta guerra de alguna forma fragmentaria, en escenarios múltiples, a una guerra en todo el rigor de la palabra, con básicamente la confrontación directa de las grandes potencias y ya no operando básicamente a través de actores tercerizados o de actores proxy, como en este caso Israel, operando por los intereses occidentales en Medio Oriente. Yo creo que el riesgo concreto es ese. Básicamente por esa misma lectura es que, como te comentaba, algunos sectores del MAGA estaban en contra de esta iniciativa porque entienden, y de hecho fue una de las principalísimas promesas de campañas de Donald Trump, que presuntamente el interés y la prioridad iba a ser retraerse en la política doméstica, en todo caso replegarse en el escenario periférico, por eso veíamos viendo un Estados Unidos muy belicoso en torno al canal de Panamá, a qué pasa con Groenlandia, con Canadá, en el Cono Sur, etcétera, etcétera. Y de alguna forma Trump había propuesto que el resto de los conflictos globales fueran delegados en sus potencias aliadas o subalternas. En el caso de la guerra de Ucrania esto fue evidente, diciéndole a la Unión Europea, vayan y háganse cargo de esta guerra que les incumbe principalmente a ustedes y vean qué hacen con Ucrania y con Rusia en este escenario europeo. Y en el caso presuntamente de Medio Oriente, se suponía que Donald Trump le daba carta blanca a Benjamín Netanyahu para cometer toda la serie de atrocidades que estamos viendo que se cometen hoy por hoy con la política genocida sobre la Franja de Gaza, pero la promesa era, insisto, no involucrar a los propios Estados Unidos en este conflicto, porque básicamente lo que creo este sector del MAGA ve, en mi opinión, con bastante realismo y pragmatismo, es que Estados Unidos ya no tiene la capacidad de librar uno, dos, cinco combates en diferentes frentes abiertos en todo el planeta y de forma simultánea. No tiene la capacidad diplomática, su capacidad militar, si bien sigue siendo poderosísima, se ha visto bastante mermada y por lo menos hace muchos años que Estados Unidos no vence en una guerra en toda la regla. Recordemos cómo fue el escape bastante bochornoso del territorio afgano después de 2 décadas de conflicto. Insisto, esta promesa de reconcentrarse en la economía doméstica, de recuperar capacidad industrial, competitividad internacional y de atender a una base como la de Donald Trump, que es una base bastante obrera y bastante popular, se ve fundamentalmente controvertida por esta iniciativa que, insisto, amenaza de vuelta con disgregar a Estados Unidos en varios escenarios que seguramente no pueda gerenciar al mismo tiempo y sobre todo no va a poder reconcentrar todos sus esfuerzos en la pugna hegemónica con China, que era la otra gran promesa de Trump. Es la idea de definir que China era el gran enemigo estratégico a batir y que todos los demás escenarios de alguna forma eran secundarios. Bueno, eso está cambiando quizás de forma drástica a partir de lo que aconteció en la noche de ayer. Se acelera la ya de por sí anunciada caída o el cierre de ese siglo estadounidense que tanto se presumía. Sí, creo que ese proyecto que acuñaron los neoconservadores siempre fue más una expresión de deseo que una posibilidad real. Ahora bien, cuando uno habla de la caída y del declive de potencias hegemónicas tan poderosas como Estados Unidos, estas caídas no son fatalidades, no están definidas por la providencia, dependen también de las decisiones políticas y geopolíticas de una serie de actores globales. Yo creo que teníamos dos grandes posibilidades de cómo resolver esta transición hegemónica. Una era una forma consensual, que de alguna forma Estados Unidos asumiera, como parecía estarlo asumiendo en parte con Trump, que ya no tenía esa capacidad de ser esta especie de primus inter pares o esta potencia absolutamente descollante que se maneja de forma totalmente unilateral, como pasó desde la caída de la Unión Soviética hasta el comienzo del siglo XXI, y de alguna forma renegociara un estatuto de poder todavía privilegiado, pero reconociendo la emergencia de otros polos, como es el caso de China, de Rusia, de la India, etcétera, etcétera. Y la otra posibilidad, que lamentablemente creo que es la que se está concretando, es una transición hegemónica que se defina de una forma absolutamente violenta, por vía militar, escalando los conflictos y precipitando a la humanidad quizás a un conflicto de consecuencias realmente impredecibles. Esta podría ser la forma más breve de saldar esta transición hegemónica, pero sin duda va a ser la forma más brutal y más costosa en términos de vidas humanas, de la economía global y de tantas otras variables. Oye, Lautaro, en este último punto que señalas,
¿Qué tendría que ocurrir para que esto siguiera escalando hasta llegar a esta tercera guerra mundial? ¿Qué involucraría, qué provocaría que se involucraran otros países que también tienen este armamento, como Corea del Norte, Pakistán, Rusia, China? Bueno, un primer indicio de escalada y de regionalización se acaba de dar hace pocos minutos, pocas horas. El Parlamento iraní aprobó básicamente bloquear, cerrar el estrecho de Hormuz, un estrecho, una vía interoceánica absolutamente sensible para el comercio internacional. Pensemos que por allí viajan anualmente aproximadamente entre el 20 y el 30% de todos los hidrocarburos a nivel planetario, por lo menos del petróleo. El porcentaje de gas natural licuado es un poco más bajo, por lo cual esta medida, toma obviamente como represalia al Estado iraní, ya implica regionalizar el conflicto y básicamente afectar primero a sus vecinos de las petromonarquías del Golfo Pérsico, pero afectar también a la economía global, en tanto se van a ver afectadas las cadenas de suministros y también esto va a implicar, por supuesto, una elevación pronunciada de los costos de los combustibles, que como ustedes bien saben, son costos absolutamente transversales a la economía global y que después van a generar en cascada un aumento del precio de los alimentos, del transporte, de la producción, de los medicamentos y de absolutamente todos los rubros de la economía planetaria. Entonces, es una medida de índole económica, pero también geopolítica, que en este caso es utilizada como instrumento también militar para contrarrestar, para contraatacar en este plano geográfico y también para quizás eventualmente llamar a los Estados Unidos y Israel a algún tipo de mesa de negociación. Ese tipo de escalada ya se está dando, ya está absolutamente confirmada. Seguramente veamos también un recrudecer del accionar de algunas organizaciones político-militares de lo que se conoce como el eje de la resistencia, organizaciones de los países árabes que son aliadas de Irán, como es el caso, por ejemplo, de los hutíes de Yemen, que están bloqueando el otro gran estrecho marítimo del Golfo Pérsico, insisto, desestabilizando en conjunto profundamente a la economía global. Lo que queda por ver es si la respuesta iraní se va a mantener en este plano, que insisto, no es un plano menor, sino que tiene una afectación profunda del escenario internacional, o si, como habían de alguna forma prometido, la respuesta también va a ser militar, atacando, por ejemplo, como es una posibilidad, algunas de las tantas bases militares que Estados Unidos tiene desplegados a lo largo de todo Oriente Próximo. Esa creo que es una segunda eventualidad, que obviamente sería más grave. Donald Trump ya anunció que si se produce algún ataque directo a sus instalaciones va a responder con una retaliación aún mayor. Y quizás una tercera vía y posibilidad sería mantener de alguna forma la iniciativa militar, pero concentrada tan solo en el Estado de Israel, continuando con el envío de drones y de misiles balísticos que sigan de alguna forma mermando las capacidades defensivas del Estado colonialista de Israel. Creo que son las tres grandes posibilidades. La primera, insisto, ya se cumplió, o por lo menos está aparentemente en marcha, y las otras dos todavía tenemos que ver qué pasa y seguramente tengamos novedades en las próximas horas. La institucionalidad del mundo ya está totalmente rota, oye. Absolutamente, pero creo que lo estaba realmente hace muchísimo tiempo. Si uno ve organismos internacionales y a las propias Naciones Unidas, son como una especie de rey desnudo, digamos. Todos sabemos que están desnudos, que no tienen un poder real, solamente hacía falta que alguien básicamente lo dijera en voz alta como el niño de la fábula. La inoperancia que ha tenido el sistema internacional, por ejemplo, para contener, para limitar el genocidio israelí en Gaza ha sido absolutamente total. Y es algo bastante elocuente si consideramos que ese mismo orden internacional de la Segunda Posguerra se construyó explícitamente para evitar que fuera posible la constitución de un nuevo genocidio, que hoy nadie que tenga un mínimo de interés, un mínimo de dignidad, de rigor, de honestidad intelectual, puede negar que se está hoy por hoy cometiendo en Gaza, con ya por lo menos 55.000 víctimas fatales. Pero bueno, también es una característica de alguna forma común a las transiciones hegemónicas. Nosotros no podemos olvidar que el derecho, nos gusta o no, siempre está fundado en actos de fuerza y son justamente esas relaciones de fuerza a nivel internacional las que se están modificando hoy por hoy de forma abrupta. Quizás la paradoja más notable de todo esto es que sean las propias potencias occidentales que construyeron y sufructuaron esta orden internacional las que están de alguna forma decidiendo destruirlas. El otro día, y fue algo bastante curioso, cuando no grotesco,
por primera vez la Unión Europea reconoció que estaba encontrando indicios de violaciones a los derechos humanos a la Franja de Gaza. Insisto, a 2 años de la escalada de genocidio, con 55.000 víctimas, con el 70% de las infraestructuras de Gaza absolutamente destruidas, con la propagación de enfermedades curables y con una hambruna generalizada en el enclave colonial de Gaza, recién ahora la Unión Europea, presunta vanguardia de la humanidad, con la herencia del siglo de las luces, etcétera, etcétera, sea noticia de que el Estado de Israel está violando los derechos humanos. Entonces, yo creo que ese orden internacional, si no ha muerto, está agonizando de forma bastante grave y bueno, veremos cómo se reorganiza después de estos acontecimientos. Usted tiene usted amigo y amiga de esta comunidad. Mi querido Lautaro Rivara, gran periodista, gran analista. Te agradezco muchísimo estos minutos para la comunidad y que nos permitas aprender de ti. Ha sido un placer. Cuando quieran, nos encontramos.